Castro desenmascara a Fox, Fox exhibido por Castro, y así. El día que murió Ricardo Rocha, las cámaras estaban listas, los micrófonos encendidos. México entero esperaba escuchar una última voz autorizada hablando de su legado. Pero algo no ocurrió. Sus 4 hijos no hablaron. No hubo discursos, no hubo entrevistas, no hubo lágrimas frente a las cámaras. Jorge Armando Rocha, Juan Francisco Rocha, Ricardo Rocha, su hijo, Alejandra Rocha. 4 nombres reales, 4 silencios absolutos. ¿Cómo es posible que los hijos de uno de los periodistas más poderosos del país desaparecieran justo cuando el mundo miraba? ¿Fue una decisión consciente o el resultado inevitable de una vida vivida bajo la sombra de la fama? Para entenderlo, hay que volver al origen de todo, cuando el poder aún brillaba sin grietas. Durante décadas, el nombre de Ricardo Rocha no fue solo el de un periodista. Fue sinónimo de autoridad, de credibilidad, de poder narrativo. En un país donde la televisión marcaba el pulso de la opinión pública, su voz no informaba únicamente, ordenaba la realidad. Cuando hablaba, México escuchaba. Rocha construyó su carrera en un tiempo en el que el periodista no era un comentarista más, sino un árbitro moral. Condujo noticieros, programas de análisis y espacios de investigación que definieron épocas completas. Su estilo era sobrio, firme, sin concesiones emocionales. No gritaba, no exageraba, bastaba su presencia para imponer respeto. Ese control absoluto del tono y del mensaje fue, precisamente, la base de su prestigio. El éxito lo colocó en el centro del sistema mediático. Reconocimientos, influencia política, acceso privilegiado a las figuras más poderosas del país. Desde fuera, la imagen era impecable, un hombre disciplinado, inteligente, dueño de la palabra, un referente nacional. Pero esa misma figura pública requería una entrega total. El periodismo, para Rocha, no era un trabajo, era una misión permanente. Mientras las cámaras lo seguían, su vida privada permanecía cuidadosamente cerrada. Ricardo Rocha hablaba de todos menos de sí mismo, y mucho menos de su familia. Sus hijos no aparecían en entrevistas, no eran mencionados en anécdotas televisivas, no formaban parte del relato público. Era como si existieran en un espacio paralelo, protegido o aislado del mundo que él dominaba. La pregunta empieza a tomar forma aquí. Si el padre estaba siempre frente al país entero, ¿qué lugar quedaba para la intimidad? Si la palabra era su herramienta principal, ¿qué pasaba cuando el micrófono se apagaba? Porque detrás de cada figura pública tan poderosa suele esconderse una verdad incómoda. El éxito absoluto casi nunca deja espacio para nadie más. Mientras la figura de Ricardo Rocha crecía en la pantalla, su familia se desdibujaba fuera de ella. No era casualidad. En una época donde muchos periodistas convertían su vida privada en parte del espectáculo, Rocha eligió lo contrario: cerrar filas, levantar muros, proteger o controlar lo íntimo. Sus 4 hijos crecieron lejos de los reflectores. Jorge Armando Rocha, Juan Francisco Rocha, Ricardo Rocha hijo y Alejandra Rocha no aparecían en revistas, no eran presentados como la familia del periodista, no formaban parte del relato de éxito. Para el público, prácticamente no existían, y ese vacío no fue un descuido, sino una decisión sostenida durante años. Dentro de casa, la dinámica estaba marcada por la misma lógica que definía su vida profesional: orden, disciplina, reserva. La palabra tenía peso, pero no abundaba. La emoción no se exhibía, la autoridad no se cuestionaba. En ese entorno, la figura del padre no era solo la de un comunicador brillante, sino de un hombre acostumbrado a dirigir, a marcar el ritmo, a imponer silencios cuando era necesario. Para sus hijos, crecer en ese contexto significó algo muy específico: vivir bajo la sombra de una voz que nunca se apagaba del todo. Incluso cuando no estaba frente a una cámara, el personaje público seguía presente, no como espectáculo, sino como referencia constante, como estándar imposible de igualar.
A diferencia de otras familias famosas, aquí no hubo escándalos ni exhibiciones, no hubo excesos visibles, pero la ausencia también deja huella. Porque cuando una familia desaparece del espacio público por completo, surge una pregunta incómoda. ¿Se trata de protección o de distancia emocional? La imagen exterior era la de un núcleo sólido, discreto, intocable, pero detrás de esa fachada impecable, algo comenzaba a tensarse, algo que no se veía, pero que con el tiempo terminaría marcando el destino de cada uno de esos 4 nombres. Y entonces, la duda se vuelve inevitable. ¿Qué ocurre cuando el silencio deja de ser refugio y se convierte en frontera? Desde fuera, todo parecía perfectamente contenido. Un periodista respetado, una familia discreta, ningún escándalo, ninguna grieta visible. Pero esa pulcritud absoluta escondía una paradoja. Cuanto más impecable era la imagen, menos espacio quedaba para el error humano. La fama de Ricardo Rocha no era ruidosa, pero sí omnipresente. No se manifestaba en fiestas ni excesos, sino en expectativas. Expectativas de conducta, de rectitud, de control. En ese contexto, el apellido no era solo una herencia, era una medida constante, un estándar silencioso frente al cual cada gesto podía parecer insuficiente. A diferencia de otros casos conocidos, como el de familias artísticas donde el caos estalla en público, aquí el conflicto no se gritaba, se acumulaba. El brillo funcionaba como una fachada elegante, protegía del escándalo, pero también impedía ver lo que ocurría detrás. Porque no toda tragedia necesita ruido para existir. A veces, basta con la presión sostenida del deber y la corrección. En muchas familias marcadas por el éxito, el amor se confunde con disciplina y la protección con distancia. El mensaje implícito es claro: todo está bien mientras no se note lo contrario. Y así, sin golpes visibles ni titulares, se va instalando una tensión difícil de nombrar. Una tensión que no rompe de inmediato, pero que termina separando. La pregunta ya no es si hubo un quiebre espectacular. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué pasa cuando crecer significa aprender a no molestar, a no sobresalir, a no existir públicamente? Porque cuando el brillo lo cubre todo, lo que queda en la sombra no desaparece, solo espera. Y tarde o temprano, esa espera exige una consecuencia. Cuando Jorge Armando Rocha decidió entrar al periodismo, no estaba eligiendo una profesión cualquiera. Estaba entrando al mismo territorio que su padre había dominado durante décadas. Un territorio donde el apellido Rocha no abría puertas, levantaba expectativas imposibles. A diferencia de otros hijos de figuras públicas que utilizan el legado como trampolín, Jorge Armando hizo lo contrario. Trabajó en medios, sí. Ejerció el oficio, también. Pero nunca buscó ocupar el centro. Nunca construyó una figura mediática propia. Nunca se presentó como el heredero de Ricardo Rocha. Su presencia fue siempre lateral, casi invisible, como si hubiera entendido desde el inicio que competir con un mito era una batalla perdida. Dentro de las redacciones, su apellido pesaba más que cualquier currículum. No importaba cuánto se preparara o cuánto se esforzara, el punto de comparación siempre era el mismo. El padre que hablaba por el país entero. El periodista que no necesitaba explicarse. Frente a eso, cualquier paso parecía pequeño, cualquier logro insuficiente. Pero el verdadero quiebre no fue profesional, fue emocional, porque seguir el mismo camino no significó acercarse al padre, sino confirmar la distancia. Compartían el oficio, pero no el lugar. Compartían el lenguaje, pero no la voz. Jorge Armando eligió el periodismo, sí, pero sin apropiarse del poder que lo rodeaba, como si ejercerlo fuera una forma de respeto, pero también de límite. Con el paso del tiempo, su nombre comenzó a desaparecer incluso del propio medio que había elegido. No hubo enfrentamientos públicos, no hubo reproches, solo una retirada gradual, silenciosa, dolorosa. Porque a veces el acto más contundente no es rebelarse, sino aceptar que no hay espacio para uno mismo dentro de una historia demasiado grande. Y entonces surge la pregunta que marca este primer quiebre real. ¿Qué ocurre cuando eliges el mismo camino que tu padre y aún así nunca logras caminar a su lado?
Si Jorge Armando Rocha representó al hijo que intentó caminar por el mismo sendero, Juan Francisco Rocha encarnó algo distinto, la elección consciente de no competir. También entró al mundo del periodismo, también conoció redacciones, horarios imposibles y la presión de la noticia. Pero a diferencia de su hermano, su relación con el oficio fue más distante, más contenida, como si desde el inicio hubiera entendido que el problema no era el trabajo, sino el eco permanente del apellido. En los medios donde colaboró, Juan Francisco evitó construir una identidad pública. No buscó cámaras, no firmó columnas con tono grandilocuente, no se convirtió en analista habitual. Su presencia era funcional, correcta, silenciosa. Para muchos colegas pasaba desapercibido, para otros era el hijo de, y esa etiqueta, más que un privilegio, se convirtió en un límite invisible. El quiebre aquí no fue una retirada abrupta, sino una decisión de volumen. Juan Francisco eligió hablar bajo, trabajar sin ruido, permanecer en segundo plano. Porque en una familia donde la voz del padre había sido tan dominante, la voz de Ricardo Rocha, respetada y temida a la vez, alzar la propia podía sentirse innecesario o incluso peligroso, no por censura explícita, sino por comparación constante. Con el tiempo, su nombre fue desapareciendo del radar mediático. No hubo comunicados, no hubo despedidas públicas, simplemente dejó de estar. Y esa ausencia no fue interpretada como fracaso, sino como autoprotección. Juan Francisco entendió algo esencial. En un entorno marcado por la autoridad y la corrección, sobrevivir también implica saber cuándo retirarse. A diferencia de otras historias de hijos que rompen con estruendo, aquí el conflicto fue interno, silencioso. Juan Francisco no necesitó denunciar, ni confrontar, ni explicar. Su forma de quiebre fue no insistir, no forzar un lugar que nunca se sintió propio, no reclamar una herencia simbólica que venía cargada de expectativas ajenas. Y así, sin escándalos ni titulares, quedó marcado un segundo punto de fractura en esta familia. ¿Qué sucede cuando decides quedarte en el mismo mundo que tu padre, pero eliges desaparecer dentro de él para no perderte a ti mismo? A diferencia de Jorge Armando y Juan Francisco, Ricardo Rocha hijo tomó una decisión más radical. No intentó seguir el camino del periodismo, no buscó redacciones, no aceptó micrófonos. Se apartó por completo del mundo que había definido a su padre. Y ese gesto, silencioso pero firme, marcó uno de los quiebres más profundos dentro de la familia. Llevar el mismo nombre que Ricardo Rocha no fue una coincidencia menor, fue una carga simbólica. En muchos contextos, compartir el nombre del padre es un honor. Aquí, sin embargo, significaba algo distinto: vivir bajo una identidad ya escrita, ya evaluada, ya celebrada por otros. Antes de poder decir quién era, Ricardo hijo debía enfrentarse a lo que no era: el periodista, el conductor, la voz pública. Su ausencia del espacio mediático no fue improvisada, fue constante, sostenida, casi programática. No hay entrevistas, no hay columnas, no hay apariciones públicas relevantes, no porque no pudiera estar, sino porque eligió no estar. En una familia donde la palabra era poder, el silencio se convirtió en su forma de afirmación. Este rechazo no debe leerse como rebeldía estridente. No hubo declaraciones en contra del padre, ni rupturas públicas, ni gestos de confrontación. Fue algo más complejo y quizá más doloroso: la necesidad de escapar de una narrativa que no había elegido. Ricardo hijo entendió que si permanecía cerca de ese mundo, siempre sería definido en relación a otro, y decidió no aceptar esa condición. Mientras sus hermanos lidiaban con la comparación dentro del mismo campo profesional, él optó por salir del tablero completo, buscar un espacio donde el apellido no fuera una introducción obligatoria, donde el nombre no generara expectativas automáticas, donde pudiera cometer errores sin que estos se interpretaran como fracasos heredados. En ese sentido, su decisión revela una verdad incómoda. A veces, la herencia más pesada no es el dinero ni el prestigio,
sino la imposibilidad de ser visto como individuo. Ricardo Rocha hijo no rechazó a su padre, rechazó el destino prefabricado que venía con él. Y así se consolida una tercera grieta en esta historia. ¿Qué precio se paga cuando la única forma de ser uno mismo es desaparecer del mundo que dio sentido a tu apellido? Si en esta familia hubo un silencio especialmente profundo, fue el de Alejandra Rocha, no porque su historia fuera menos importante, sino porque nunca fue narrada. Mientras sus hermanos, de una u otra forma, estuvieron vinculados al mundo profesional o simbólico del padre, Alejandra quedó fuera incluso de ese margen, no como exclusión explícita, sino como resultado de una lógica más antigua y más sutil, la invisibilidad. En los registros públicos, Alejandra aparece apenas mencionada. No hay entrevistas, no hay declaraciones, no hay rastros de una vida mediática, ni intentos de construir una voz propia frente a las cámaras. Su presencia se reduce a lo estrictamente familiar, casi como si su papel hubiera sido el de no alterar el orden, no generar ruido, no reclamar espacio. En una casa gobernada por la palabra pública, ella aprendió que el silencio también podía ser una forma de permanencia. Ser la hija en una familia marcada por la autoridad masculina y el prestigio profesional significó ocupar un lugar ambiguo. No había expectativas de herencia mediática, pero tampoco un relato alternativo que la sostuviera. Mientras el apellido pesaba sobre los hijos varones como una carga profesional, sobre Alejandra operaba de otro modo, como una invitación a desaparecer del relato. No se conocen conflictos, ni rupturas, ni gestos de distancia pública, pero esa ausencia total de información no es neutral. Habla de una vida deliberadamente protegida o deliberadamente relegada al ámbito privado. Alejandra no fue la que rechazó el legado, ni la que intentó continuarlo, fue más bien quien nunca fue convocada a participar de él. En muchas familias de figuras públicas, las hijas quedan atrapadas en ese lugar incómodo, ni protagonistas del legado, ni rebeldes visibles, solo testigos silenciosos de una estructura que no fue diseñada para ellas. En ese contexto, sobrevivir implica adaptarse, aceptar, correrse, y Alejandra lo hizo sin dejar huellas. Su historia completa no está en lo que se sabe, sino en lo que no se dijo nunca, en los espacios que no ocupó, en las palabras que no pronunció. Porque a veces la fractura más profunda no es la que se discute, sino la que ni siquiera se nombra. Y así se cierra el mapa del quiebre familiar. 4 hijos, 4 caminos distintos, unidos por un mismo denominador común: el silencio como herencia. Para entender la fractura silenciosa que marcó a los hijos de Ricardo Rocha, es necesario mirar más allá de los hechos visibles y entrar en el territorio de la intimidad. No el de los escándalos, sino el de las dinámicas cotidianas. Porque no todas las ausencias se explican por el abandono físico. Algunas nacen de una presencia constante, pero inaccesible. Ricardo Rocha fue, ante todo, un hombre de control. Control del lenguaje, del tiempo, de la narrativa. En la televisión, esa cualidad lo convirtió en una figura respetada y temida. En casa, esa misma lógica pudo haber generado otra cosa, una distancia emocional difícil de cruzar. No por falta de responsabilidad, sino por una forma de entender el rol paterno desde la autoridad y no desde la cercanía. Para sus hijos, crecer con un padre que hablaba todos los días frente a millones implicaba una paradoja íntima. La palabra estaba siempre presente, pero no necesariamente dirigida a ellos. La figura paterna existía como referencia, como estándar, como ley, no como refugio emocional. En ese contexto, el afecto no se expresaba con gestos visibles, sino con reglas, silencios y expectativas implícitas. No hay registros de maltrato, ni testimonios de conflicto abierto, pero la ausencia de conflicto no equivale a la presencia de vínculo. En familias marcadas por la excelencia y la corrección, el amor suele confundirse con exigencia,
y el reconocimiento con cumplimiento. Los hijos aprenden rápido que ser aceptados implica no fallar, no destacar demasiado, no desordenar la imagen. Esa dinámica tiene consecuencias profundas. Cuando el padre es una figura pública incuestionable, cuestionarlo se vuelve impensable. Cuando su identidad está completamente definida por el éxito, el margen para la fragilidad desaparece. Los hijos, entonces, crecen aprendiendo a administrarse, a contenerse, a no pedir, a no necesitar. Este tipo de paternidad no produce rupturas inmediatas, produce adultos funcionales, discretos, silenciosos, personas que saben moverse sin hacer ruido, que entienden que la cercanía emocional no siempre está disponible y que reclamarla puede ser visto como una debilidad. Así comienza a revelarse una verdad incómoda. El mayor legado de Ricardo Rocha no fue solo una carrera ejemplar, sino un modelo de relación donde la palabra pública ocupó el lugar que la intimidad nunca terminó de llenar. Crecer con el apellido Rocha no fue para estos 4 hijos una ventaja automática, fue una condición, una identidad previa a cualquier elección personal. Desde la infancia, el nombre funcionó como una etiqueta silenciosa que definía expectativas antes de que existieran deseos propios. No hacía falta decirlo en voz alta. Ser hijo de Ricardo Rocha implicaba no fallar. En ese entorno, la infancia no se vivía como un espacio de ensayo y error, sino como un territorio vigilado por la corrección. Los errores no eran escándalos, pero tampoco eran inocentes. Cada tropiezo podía interpretarse como una grieta en la imagen de un padre que representaba orden, autoridad y coherencia pública. Así, los hijos aprendieron pronto una lección esencial. Equivocarse tenía un costo simbólico. La presión no venía necesariamente de reproches directos, venía del contexto, de la mirada ajena, de la comparación constante, incluso cuando no se expresaba. En una familia donde el éxito era la norma y la discreción una regla, el margen para la espontaneidad se reducía. No había espacio para la queja pública ni para la vulnerabilidad visible. La fortaleza se asumía como un deber. Esta forma de crecer moldea el carácter. Los niños aprenden a observarse desde afuera, a anticipar consecuencias, a medir cada gesto. Aprenden a no necesitar, a no pedir atención, a no ocupar demasiado espacio, porque ocuparlo podría alterar el equilibrio de una estructura cuidadosamente construida. Con el tiempo, esa autocontención se vuelve hábito, y el hábito, identidad. En ese proceso, el apellido deja de ser una herencia para convertirse en una frontera. Marca hasta dónde se puede llegar y, sobre todo, hasta dónde no conviene cruzar. Algunos hijos intentan honrarlo siguiendo el camino trazado, otros prefieren bordearlo sin tocarlo, otros simplemente se alejan, pero todos, sin excepción, crecen sabiendo que no parten desde cero. La infancia bajo el peso de un apellido ilustre no siempre deja heridas visibles. No hay golpes ni abandonos evidentes. Hay algo más difícil de detectar: la renuncia temprana a la posibilidad de ser ordinario, de ser solo un niño, de existir sin representar nada. Y esa renuncia, silenciosa y prolongada, termina definiendo la vida adulta, porque quien aprende desde pequeño a no destacar, a no fallar y a no pedir, acaba entendiendo el mundo como un lugar donde la seguridad se encuentra en la distancia, en el control, en el silencio. Cuando la infancia se construye alrededor del control y la expectativa, la adultez no llega como liberación, sino como continuación. Para los hijos de Ricardo Rocha, las decisiones tomadas en la madurez no pueden entenderse sin ese aprendizaje temprano. No destacar, no fallar, no pedir. Lo que en la niñez fue adaptación, en la vida adulta se convirtió en estrategia. Las consecuencias no se manifestaron en conflictos abiertos, ni en rupturas públicas.
se manifestaron en elecciones de bajo perfil, en carreras sin reflectores, en una relación prudente, cuando no distante, con la exposición. 2 de ellos entraron al periodismo, pero eligieron hablar bajo. Otros se alejaron por completo del espacio mediático. En todos los casos, la constante fue la misma: evitar el centro. Este patrón no responde al miedo al fracaso, sino al temor a la comparación, porque competir en un terreno donde el estándar lo fija un padre convertido en símbolo nacional es aceptar una batalla desigual. Así, la adultez se vuelve un ejercicio de administración. Administrar expectativas ajenas, administrar silencios, administrar su propia identidad para que no quede atrapada en un relato heredado. Con el tiempo, esa forma de vivir genera un tipo particular de autonomía. No es la que se grita, ni la que se exhibe, es una autonomía defensiva, funcional. Permite trabajar, formar vínculos, sostener una vida estable, pero rara vez permite habitar el deseo sin culpa. Cada elección se filtra por una pregunta implícita: ¿esto me pertenece o es una respuesta a lo que se espera de mí? La ausencia de escándalos, tan celebrada desde fuera, también tiene un reverso. Indica una renuncia a la confrontación, a la disputa por el relato propio, porque confrontar implicaría exponerse, y exponerse siempre fue el territorio del padre. Así, la adultez se vive como una confirmación del lugar aprendido: estar pero sin ruido, existir pero sin reclamar. Estas consecuencias no son tragedias visibles, no llenan titulares, no producen frases memorables. Son, precisamente por eso, más difíciles de procesar. Se alojan en la vida cotidiana, en la elección constante de la discreción, en la preferencia por el margen, en la convicción de que la paz se alcanza no ocupando demasiado espacio. Y aquí emerge la pregunta final de esta verdad incómoda: ¿cuántas decisiones personales son realmente libres cuando toda una vida se aprende a vivir a la sombra de un apellido que lo dice todo antes de que uno pueda hablar? Cuando la historia de una familia no está marcada por el escándalo, suele pasar desapercibida. No genera titulares, no provoca indignación inmediata, no ofrece un villano evidente. Pero precisamente ahí reside su fuerza. La historia de los hijos de Ricardo Rocha no es la de una caída estrepitosa, sino la de una herencia silenciosa. Una que no se mide en dinero, prestigio o poder, sino en ausencias, decisiones contenidas y caminos elegidos a media luz. Jorge Armando Rocha y Juan Francisco Rocha caminaron por el mismo territorio profesional que su padre, pero sin apropiarse del centro. Ejercieron el oficio, pero evitaron el protagonismo. Ricardo Rocha hijo decidió cortar de raíz cualquier vínculo con ese mundo. Alejandra Rocha, por su parte, permaneció fuera incluso del relato público, como si su forma de existir hubiera sido no ser vista. 4 trayectorias distintas, un mismo denominador común: la distancia como forma de supervivencia. Aquí no hubo peleas por herencias, ni declaraciones cruzadas, ni acusaciones tardías. Hubo algo más complejo y menos visible: la imposibilidad de construir una identidad completamente propia bajo el peso de un apellido que ya lo había dicho todo. La fama del padre no fue una presencia pasajera, fue un clima permanente. Y vivir dentro de ese clima exige adaptaciones profundas. El caso de esta familia invita a una reflexión incómoda. La sociedad suele admirar a las figuras públicas por su disciplina, su rigor, su coherencia, pero rara vez se pregunta qué ocurre puertas adentro. ¿Qué costo emocional implica sostener durante décadas una imagen sin fisuras? ¿Qué espacio queda para la fragilidad cuando la autoridad se convierte en forma de vida? Quizá el verdadero legado de Ricardo Rocha no esté en los archivos televisivos, ni en los reconocimientos oficiales, sino en la forma en que sus hijos aprendieron a relacionarse con el mundo, a hablar poco, a exponerse menos,
a elegir el margen antes que el centro, no como derrota, sino como elección aprendida. Y entonces, la pregunta ya no se dirige solo a esta familia, sino a todos nosotros. ¿Cuántas veces confundimos éxito con plenitud? ¿Cuántas veces celebramos el brillo sin mirar la sombra que proyecta? Porque si llevar el apellido de un hombre influyente puede abrir puertas, también puede cerrarlas por dentro. Y si crecer bajo la mirada pública enseña algo, es que no toda victoria deja espacio para la intimidad. La historia de los hijos de Ricardo Rocha no ofrece una conclusión cerrada, ofrece un espejo, un recordatorio de que el precio de la fama no siempre se paga en escándalos, sino en silencios heredados. Y que a veces, la pregunta más importante no es qué tan lejos llega una voz, sino a quién logra realmente escuchar. Si esta historia te hizo reflexionar, te invitamos a compartir tu opinión en los comentarios, a suscribirte al canal y a seguir explorando con nosotros otras familias marcadas por el peso del legado y el costo invisible del poder. Porque detrás de cada apellido ilustre siempre hay una historia que aún no se ha contado.